Buenos días. Buenos días, bendecido día. Eh, la clase que le traigo hoy es acerca ¿de quién? De De Jesús. Jesús. De Jesús. Cada vez que nosotros venimos aquí, venimos a hablar acerca de Jesús. Y quisiera que le prestáramos atención a esta clase que le quiero dar porque va a ser cortica, pero va a ser interesante. Y quisiera de que le prestáramos atención para ver de lo que estamos hablando. Aquí le voy a leer aquí, como dice aquí. Si alguien cree en mí, eso es en el capítulo, en Juan, capítulo 12, empezando en el versículo 44. Dice así: si alguien cree en mí, también cree en Dios, que me envió. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino por mi Padre que me envió y me dijo todo lo que debo de enseñar. Y si que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Faltaba muy poco para que empezara la... No, mentira ya. Ahí se acabó ya. Ahí se acabó. ¿Ok? Fíjate lo que Jesús les dice. ¿Ok? Esta es una traducción que se llama la traducción en lengua actual. Y entonces yo creo de que lo que yo acabo de leer, ¿no? Que es la palabra de Dios, todo el mundo la entendimos bien porque es la forma en que nosotros hablamos actualmente. Existen diferentes traducciones, pero yo quisiera estudiar con usted y estar ahí también en esta traducción para que vean perfectamente lo que quiere decir. Porque hay veces que nosotros usamos traducciones que hay palabras que nosotros diariamente no usamos, como vosotros amoréis, prediréis, se honoréis, ya no qué más. ¿Tú me entiendes? Y nosotros no hablamos así de esa forma. ¿Tú me entiendes? Entonces, si nosotros no hablamos así de esa forma, vamos a tratar la manera de estudiar en una traducción de la forma en que nosotros hablamos. Y así nosotros vamos a comprender lo que queremos decir. Fíjate lo que dice aquí. Jesús dijo con voz fuerte: si alguien cree en mí, también cree en Dios, que me envió. Él está diciendo de que si alguna persona cree en Él, esa misma persona que cree en Él va a creer en Dios. ¿Por qué va a creer en Dios? Porque Dios fue el que lo envió a Él. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que vieron a Jesús, todas las personas que vieron a Jesús, vieron a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino enviado por Dios y Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Fíjate, yo soy la luz
que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. ¿Qué es la luz para ustedes? ¿Qué es la luz? El día. ¿Qué sucede si ahora mismo nosotros apagamos la luz esta de aquí? Estamos en oscuridad. No vemos nada, ¿no es verdad? No vemos nada. Pero No eso sa- se refiere al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Sí. Sí, pero yo lo que le estoy poniendo Un ejemplo. un ejemplo de lo que él está diciendo acerca de quién es él, que es la luz, que sin él nosotros no vamos a ver nada. Entonces, si ahora mismo yo hago que así, ustedes están viendo porque está esto ahí, pero si no hay nada ahí, porque hay luz ahí, por eso están viendo. Pero si no hay luz, se va a ver todo esto oscuro. Entonces, cuando no hay luz, porque aquí han habido apagones, ustedes lo saben bien. Cuando los ciclones, cuando vino el ciclón, estuvimos sin luz de tiempo, una semana, o 2 semanas, o 3 días, o 4 días, o un día. Pero ¿qué sucede? La carne se nos echó a perder. Nada funcionaba sin luz. Porque sin luz no se puede. Usted misma se levanta por la mañana, cuando está durmiendo, y quiere ir al baño, o quiere ir a la cocina a comer algo, y tiene que prender la luz. Porque si no prende la luz, se va a tropezar con la carretilla del niño, se va a tropezar con diferentes cosas. Entonces, ¿qué sucede? De que la luz es necesaria. Y sin la luz, nosotros no podemos mirar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo, que Jesús vino para alumbrarnos a nosotros, para alumbrar a ellos. Y si no estamos en Jesús, vamos a estar en la oscuridad y vamos a estar tropezando cuando nosotros mismos sabemos que nosotros nos tropezamos muchas veces cuando no estábamos en la luz. ¿Me entiendes? Entonces la luz es Jesús. Y el que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Entonces, si usted cree en Jesús, usted no va a vivir en la oscuridad. Y en la oscuridad era cuando nosotros vivíamos en las tinieblas, en nuestros pecados, cuando nosotros no conocíamos a Jesús. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, nosotros vamos a vivir en la luz. 47. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas, ni las obedecen. Fíjate cómo dice, yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no la obedecen. Él no vino para eso, para juzgar a la persona que él está enseñando y no le están haciendo caso. Porque sí, nosotros podemos enseñar, nosotros podemos aprender, pero hacemos lo que nos dé la gana. Y eso es un no. Eso no es bueno. Porque Jesús mismo lo está diciendo, que Él no vino, fíjate, Él no vino, yo no vine para jugar a los que oyen mi enseñanza. Y no la obedecen. Él está enseñando a la gente. Si no la obedecen, Él no vine para jugar a eso. Para jugar a las personas que no quieran aprender sus enseñanzas. No vine para condenar a la gente en este mundo, de este mundo, sino para salvarla. Jesús no vino para condenar a las personas en este mundo. Jesús vino ¿para qué? Para salvar a las personas de este mundo, de la oscuridad, y para llevarlo a la luz, porque Jesús es la luz. Y ustedes saben bien, como estaba diciendo yo anteriormente, que sin luz nosotros no podemos ver y vamos a tropezarnos en todas las cosas que nosotros queramos hacer. Y Jesús es la luz que nos ilumina nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros caminos,
y todas las cosas que nosotros hacemos. Él no vino para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza, y no obedece mis enseñanzas, será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Fíjate cómo dice, el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas, será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Él no lo va a condenar. ¿Quién lo va a condenar? Las mismas enseñanzas. Las mismas enseñanzas que ellos rechazaron o que nosotros rechazamos acerca de Jesús son las que nos van a condenar. ¿Cuándo? Cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino porque mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo de enseñar. Fíjate, él dice de que él no habla por su cuenta, que todo lo que él dice, él lo dice por su Padre que le enseñó todo lo que tenía que enseñar. Ahora bien, nosotros los maestros, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? El mismo ejemplo que Jesús dijo, que vino por su papá y que él le enseña todo lo que su papá le dijo. Entonces nosotros los maestros, ¿qué debemos hacer? Enseñar lo que dice la palabra. No ponerle un poquito ni quitarle otro poquito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos eso, estamos hablando por nuestra cuenta, no estamos hablando por lo que dice la palabra. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Fíjate, y sé, él lo afirma, y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. ¿Sí que quiere decir? Que todas las personas que obedezcan la enseñanza que Jesús le está dando a ellos van a tener vida eterna. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros hemos obedecido las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado a través de la Biblia? No. Nosotros no lo hemos. Fíjate cómo dice, y sé que los que obedecen los mandamientos, de mi Padre, tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Entonces, algunos dijeron que no. ¿Ok? Entonces los que dijeron que no, no sé cómo decirlo, pero voy a decirlo. Los que dijeron que no, entonces no están salvados. No tienen vida eterna. Tenemos, pero no seguimos las enseñanzas, lo que el Señor, el mandato que el Señor dejó que no se hicieran. No lo hacemos. Ni los mandamientos tampoco que Él dejó, no los cumplimos. Me ha puesto usted a pensar ahora. Me ha puesto usted a pensar, porque fíjate cómo dice él aquí. Él no está diciendo de todos los mandamientos, él está diciendo los mandamientos. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrá vida eterna. Entonces nosotros cuando nos bautizamos, ¿no? Y nosotros creímos en Dios, en Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna.
¿Ok? Entonces, si alguno de nosotros tenemos duda acerca de eso, no estamos dudando de nosotros mismos, sino estamos poniendo en duda la palabra de quién, de Dios, porque Dios es el que está diciendo eso. Entonces, si nosotros no podemos dudarlo, porque nosotros creemos, si nosotros creemos, ¿cómo vamos a tener duda? O creemos o somos dudosos. Y no podemos ser dudosos porque nosotros tenemos fe en Dios que nos salvó. Y a veces de que nosotros tenemos que analizar bien las cosas que la Biblia nos dice. Porque a veces de que la Biblia nos dice una cosa y nosotros pensamos que es otra cosa. Y todas las cosas que dice la Biblia en un lugar, a lo mejor lo dice diferente en otro lugar, porque la Biblia está escrita para diferentes audiencias y para diferentes tipos, cosas que sucedieron en ese tiempo. Y entonces está escrita de esa voz. Pero aquí lo que está hablando es de una salvación futura, porque aquí él todavía, él no ha sido crucificado. Y entonces está hablando aquí de una salvación futura. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán, está hablando de un futuro, tendrán. Jesús no se había muerto todavía, entonces está diciendo de que tendrán. Esto es una cosa también que mira, que me gustaría también reflexionar aquí acerca, es un poquito más para arriba. Él está diciendo todo esto, ¿no? Porque hay muchas personas de que no le hacen caso a Jesús, ni le hacen caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la presión que tienen, por las amistades y por el gobierno. Mira, te voy a leer aquí a ver, como dice aquí. Ok, 42. Sí, es el 42 creo que es. Mira, como dice en el 41. Isaías escribió esto no, más arriba, 40. Jesús había hecho muchos milagros delante, son el 37. Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que había escrito el profeta Isaías. Jesús había hecho muchos milagros, como todos nosotros sabemos, de que Jesús hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para demostrar a las personas de que Jesús había venido por Dios, que no estaba haciendo las cosas por sí mismo. Dios, entonces fíjate, esa cita está en el libro de Isaías, que dice, Dios mío, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién le has mostrado tu poder? Por eso no podían creer, pues Isaías también escribió. Jesús le está diciendo eso, de que por qué no creen en él. Entonces Isaías lo había escrito ya. ¿Y quién era Isaías? Un profeta. Un profeta. Y los profetas hablan por Dios. Y prácticamente a veces que nosotros pensamos de que los profetas hablan acerca del futuro, pero también hablan acerca del futuro y también hablan acerca del presente en ese tiempo. ¿Ok? Fíjate cómo dice aquí. Dios los ha hecho tercos y no los deja entender para que no se arrepientan ni crean en él ni se salven. 41. Isaías escribió esto porque anticipadamente vio el poder y la fama que Jesús habría de tener. Sin embargo, muchos judíos, algunos de sus líderes, creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie porque tenían miedo de que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga.
Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Había fariseos, que los fariseos eran maestros de la ley. ¿Tú me entiendes? Que estaban de acuerdo, creían en Jesús lo que Jesús decía, pero no se atrevían a hablar bien ni mal de Jesús. ¿Por qué? Porque si no lo iban a expulsar de la sinagoga. Lo iban a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque ellos querían hablar lo que la gente querían escuchar. Y eso sucede actualmente. Eso sucede actualmente, de que a veces nosotros ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos hablar por nosotros. Y nosotros queremos que la gente nos escuche. Y decimos cosas que le agradan a la gente. Entonces cuando decimos las cosas que le agradan a la gente van a venir a escucharnos. Como hay muchos profesores y muchos maestros que están hablando de que vamos a ser ricos, de que vamos a tener dinero, de que vamos a tener carro y que vamos a tener todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la fe de nosotros, la mía no, pero del que le hace caso a eso, se la está poniendo en las cosas materiales, no en las cosas espirituales. Y eso no es bueno, porque Dios, Jesús, cuando entró al pueblo, Él entró en una mula. ¿Tú me entiendes? Y Jesús lo hizo todo. Jesús podía entrar en cualquier cosa. Y la mula no era ni de él, era prestada. ¿Ya tú me entiendes? Entonces, y él era el dueño de todo, fue el que lo hizo todo. Y por él fue todas las cosas hechas. Sí, entonces a veces de que nosotros enseñamos lo que la gente quiere oír. Y hay muchas veces que nosotros vamos a esas iglesias y oímos esas cosas porque eso es lo que queremos oír. Y no queremos oír la verdad, que es la palabra de Dios. Y los otros días, creo que fue el domingo, en el noticiero, salió el abogado que tiene ahora nuevo, el Donald Trump. Y usted no sabe lo que dijo él. Que la verdad no es verdad. Dicen que la verdad no es verdad. Entonces son cosas que lo inventan los humanos. ¿Tú me entiendes? Como que la verdad no es verdad. Y a veces que nosotros tenemos que tener cuidado cómo aprendemos y cómo enseñamos y cómo practicamos lo que hemos aprendido. ¿Para qué? Para hacer las cosas. No quiero que nadie sea como yo. Yo lo que quiero es que las personas sean como ¿quién? Como Jesús. Como Jesús es como nosotros debemos hacer. Y sí se puede. Sí se puede.